Buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, Martín, muy bien. Aquí estamos. Sí, pasando este día lluvioso. Veremos cómo siguen las condiciones del tiempo, pero hay bastante información además. Sí, y algunos informes que adelantamos ayer y se conocieron definitivamente hoy. Atención, la organización Amnistía Internacional advierte que Uruguay pierde terreno en materia de derechos humanos y destaca situaciones críticas en el sistema carcelario, también la violencia hacia las mujeres y falta de avances en la investigación sobre el paradero de personas desaparecidas durante el último periodo de terrorismo de Estado. También menciona espionaje, vigilancia y corrupción policial. Pone énfasis en el aumento de mujeres privadas de libertad como consecuencia de delitos de microtráfico y asocia el problema a la ley de urgente consideración. También constata que 64 niñas y niños menores de 4 años se encuentran en centros de privación de libertad junto a sus madres y que más de 1.280 menores tienen a su madre privada de libertad. Hay muchísimo de esto porque es un informe que habla de una cantidad de dificultades, pero hay más asuntos. Repasamos los titulares. El Ministerio de Salud Pública y ANEP implementarán la vacunación contra el HPV en niños y niñas que asisten a escuelas en todo el país. A partir de mañana, el Ministerio de Desarrollo Social contará con 590 cupos en refugios de 24 horas para personas en situación de calle. Trabajadores y trabajadoras advierten que falta capacitación para la atención. El Ministerio del Interior presentó una guía de actuación dirigida al personal policial para abordar delitos vinculados a la violencia sexual que involucren a niñas, niños y adolescentes. El Frente Amplio no apoyará el plebiscito impulsado por el sector Colorado Ciudadanos sobre el ingreso a las intendencias, pero está dispuesto a votar un proyecto de ley durante la próxima legislatura. El diputado Eduardo Lust propondrá al presidente Luis Lacalle Pou cambiar la categoría de morosos del Banco Central para atender la problemática que plantea el plebiscito Deuda Justa de Cabildo Abierto. Se incorporó a los programas integrales de atención en salud el dispositivo de monitoreo continuo de glucosa para pacientes de hasta 21 años, por lo que podrán acceder por un ticket de 440 pesos. El presidente Lacalle Pou destacó en Buenos Aires el rol positivo de Milei para Uruguay y volvió a criticar al Mercosur, tildó al bloque como un corset. El Consejo Presidencial de Transición asumió este jueves en Haití para encargarse de diseñar una salida a la crisis del país y de organizar elecciones para que a más tardar, en febrero de 2026, haya un nuevo gobierno. Nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, también a través de tvciudad.uy y por YouTube en vivo. Además, nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Porque un plebiscito que quiso ser y aparentemente no pudo motiva una conferencia de prensa, tema político de arranque, en modo adelanto, desde móvil y con Martín Duarte en el Palacio Legislativo. Martín, Natalia, buenas tardes. Y está previsto para las 19 horas esta conferencia encabezada por los legisladores de Ciudadanos y también la presencia de Robert Silva para estar haciendo eco de alguna forma de las posturas de las distintas mesas políticas, sobre todo las que tomaron definiciones en la jornada de ayer, como la del Frente Amplio y la de Cabildo Abierto. Uno, rechazando aportar sus firmas, como el caso de Frente Amplio, y el caso de Cabildo Abierto apoyando la iniciativa. Así que en minutos los convocaremos para ver cuál es la postura y cómo sigue de aquí en más esta propuesta de Ciudadanos. Y en la zona céntrica de la ciudad aparece Julieta Núñez Tomás con otro asunto muy importante. ¿Cómo te va, Juli? Martín, Natalia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, lo escuchábamos en titulares, un nuevo sistema de refugios, un nuevo plan para los refugios, un cambio importante en lo que tiene que ver con la población en situación de calle de Montevideo. Vamos a estar hablando justamente y vamos a tener la visión de trabajadoras y trabajadores que operan y que trabajan en estos refugios, que muchos de ellos pasarán a ser administrados por otras ONG y hay críticas en ese sentido en lo que tiene que ver con el nivel de atención y también con la capacidad de cubrir los cupos necesarios. Tanto que tiene que ver con lo que planteaba recién en el móvil en vivo Martín Duarte. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, entiende que si a futuro se reconsidera esta posibilidad de regular los ingresos a las intendencias, debería extenderse al resto del Estado, mientras que el Frente Amplio resolvió no apoyar este plebiscito impulsado por el sector Colorado Ciudadanos. Para cambiar, lo que tiene que haber es una unidad muy férrea, muy amplia, y también saber que la cantidad de temas que tiene por delante el Frente Amplio de cara a un futuro gobierno no se ciñe simplemente a los ingresos de los funcionarios del Estado. Quizás sea bueno extenderlo a todo el Estado.
porque ¿por qué solo las intendencias y no el resto de los organismos del Estado Nacional? Creo que las cosas no son en blanco y negro. Se decía todo por concurso y sorteo, y a veces hay que conocer un poco más. Empezamos con el desarrollo informativo. Atención, el Ministerio de Salud Pública y la ANEP lanzaron un plan conjunto que implica la vacunación a niños y niñas en las escuelas de todo el país contra el virus del papiloma humano. Además, adelantó que como parte de la prevención secundaria, el estudio de Papa Nicolau se sustituirá por el testeo de HPV que permite una detección más temprana. La vacuna tiene una gran importancia porque previene el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es un cáncer que es 100% prevenible y que se asocia con la infección de HPV en el cuello del útero, pero también en otras zonas, como por ejemplo en el pene, en hombres, en boca, en orofaringe. Entonces, el vacunarse previene este tipo de cánceres y por eso se empieza por la ANEP para focalizarse en los niños. Pero es muy importante saber que esta vacuna está disponible en todos los vacunatorios del país, o sea que ya está disponible, no es que va a empezar a vacunarse ahora con esta campaña. Esta campaña refuerza la vacunación en niños, pero está disponible ya en todo el país y aquellas personas entre 11 años, niños entre 11 años y jóvenes de 26 pueden ir, sean niñas o varones, sean hombres o mujeres, pueden ir a vacunarse en cualquier vacunatorio de la Comisión de Lucha Antituberculosa en todo el territorio nacional de forma gratuita. Rando informó que como parte de una campaña de prevención secundaria habrá modificaciones en el testeo obligatorio para mujeres. El diagnóstico de posibles lesiones como es el Papa Nicolau va a ser sustituido de alguna manera por lo que es el test de HPV, que permite una detección más temprana, porque en lugar de ver ya la lesión en el cáncer en el cuello de la mujer, lo que ve es la presencia de los distintos serotipos del virus del HPV, es decir, que permite hacer un diagnóstico más temprano de la posibilidad que tiene esa mujer de tener un cáncer de cuello. Bien, y la vacunación contra el HPV en centros educativos comenzará en la segunda quincena de mayo. Habló la presidenta del CODICEN de la ANEP, Virginia Cáceres, que dijo que para que sea efectiva la vacunación se requerirá el consentimiento informado de padres, madres o personas adultas responsables. Desde la Dirección Sectorial de Salud del CODICEN está trabajando junto con los subsistemas y con el Ministerio de Salud Pública, justamente pensando en la logística. Va a haber 3 instancias. Una primera que tiene que ver con brindar la información a los docentes sobre cuáles son los beneficios de la vacuna, qué es todo esto que estuvimos viendo, de qué es lo que se ataca, el impacto que tiene en mejorar la calidad de vida, especialmente de las mujeres por el tema del cáncer de cuello de útero. Después va a haber una etapa de información, los docentes van a informar a las familias y esa información se va a ampliar a las familias. Después viene una etapa en donde las familias deben tomar la decisión si van a autorizar a que sus hijos sean vacunados o no. A partir de allí se les va a brindar un consentimiento que las familias lo estudiarán en el margen de la libertad de acción con la información que se les brinde. Si aceptan firmar ese consentimiento que sus hijos sean vacunados, a partir de allí, como se dijo acá, a partir de el segundo quincena de mayo, que la fecha más o menos la está poniendo el Ministerio de Salud Pública, empezaría el proceso de vacunación, sin perjuicio, como dijo la ministra también, que hoy ya está disponible en los centros de salud. Esto simplemente pensando en los centros educativos. Otro asunto, aunque también vinculado a la minoridad, porque se conmemora el Día Internacional contra la Violencia Infantil y desde Aldeas Infantiles manifestaron en las últimas horas preocupación por el aumento en las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes que se da en nuestro Uruguay. Además, advierten por el crecimiento de muertes o heridas de menores en incidentes con disparos de bala. Hubo un aumento y nosotros lo visualizamos en lo que es la atención que nosotros brindamos, tanto en lo que es la atención en cuidado parcial, en CAIF, Club de Niños, Centro Juvenil, y por supuesto también en lo que tiene que ver con cuidado alternativo, que es cuando se decretan medidas de amparo. Lo que nosotros nos estamos encontrando es situaciones cada vez más graves. Esto es una realidad, es algo que se aprecia en el cotidiano
que cada vez más niños, niñas y adolescentes están expuestos a las distintas formas de maltrato que existen. ¿Dónde están y cómo están niños, niñas y adolescentes? Cuando hablamos de acciones violentas en territorio, en estas cuestiones que sucedieron relacionadas a cuestiones más vinculadas a veces al narcotráfico o a la violencia barrial, los niños y niñas están muy expuestos, están vulnerables, como están ante otros fenómenos que impactan directa o indirectamente sobre ellos. Presenta Antel, socio de tu negocio. Bien, nos vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Martín Duarte porque ya comenzó la conferencia de prensa de dirigentes del sector Colorado Ciudadanos. Así es, Natalia, están leyendo en este caso la declaración de la bancada del sector Ciudadanos del Partido Colorado, que tiene 6 puntos y que, bueno, lamenta la falta de apoyo de otros legisladores de la coalición y también del Frente Amplio. Le dejamos la palabra de Ope Pasquet, que tomó uso justamente. La sorpresa ante la decisión adoptada por el Frente Amplio de no acompañar esta iniciativa, siendo que la votaron en el Senado de la República al ser presentada por el senador Adrián Peña en el mes de junio de 2023, lo que generó un amplio intercambio y debate al respecto. Quinto, constatar que nuevamente los argumentos de forma, temporales o políticos, que nada tienen que ver con el fondo del asunto, se han impuesto en el Frente Amplio para no acompañar esta propuesta que efectivamente atiende un reclamo de toda la ciudadanía, que exista transparencia e igualdad de oportunidades en el ingreso a los cargos o funciones públicas. Sexto, Ciudadanos surgió hace 6 años, en el año 2018, con el propósito de promover una nueva forma de hacer política inspirada en la ética, con el lema de servir a la política y no servirse de la política. Esta bandera seguirá guiando el accionar de todos nuestros hombres y mujeres y a partir de ahora lo impulsaremos con más fuerza que nunca, pues queda mucho por avanzar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ope. Complementando lo que el diputado decía, en nombre de toda la bancada de Ciudadanos y que se expresó en ese comunicado, quiero decirle yo como candidato a la presidencia, precandidato, que si llego a ser electo candidato único del Partido Colorado, esto es ganar las elecciones internas de nuestro partido, este será un tema innegociable para que haya coalición de gobierno, para que una futura coalición de gobierno se pueda conformar. Creo que el sistema político le está dando un pésimo mensaje a la ciudadanía en general y a los jóvenes en particular. Contra el mérito, contra el esfuerzo, contra la posibilidad de esforzarse para encontrar un trabajo, hoy el mensaje es que el vínculo con un determinado sector, un determinado club político puede determinar el conseguir o no conseguir un trabajo en el Estado. Nuevamente ha primado el decir más que el hacer. Todos estamos en contra de los ingresos a dedo. Todos queremos que existan concursos o sorteos, pues la bancada de Ciudadanos puso a consideración de los sectores políticos y de los partidos políticos el mecanismo para que ello se concrete en realidad. Y sin embargo, la resolución de los sectores políticos y en particular últimamente del Frente Amplio ha sido otra. Esto, en definitiva, es el preámbulo de lo que puede pasar si el Frente Amplio llega al gobierno. El Partido Comunista y las bases son los que toman las resoluciones, condicionando lo que todos queremos. Transparencia, sí. Igualdad de oportunidades. Ingreso por concurso a la función pública. Muchas gracias. Silva, el Frente Amplio también, cuando justifica la votación o la decisión de ayer, dice que si se presenta de vuelta un proyecto de ley los votos están, o que de repente para las elecciones de mayo, para las municipales, se podría pensar en un plebiscito. ¿Podría intentarse nuevamente o insistir por alguna de estas vías o no tiene sentido? Nuestro compromiso está demostrado y seguiremos trabajando por la transparencia en el ingreso a la función pública. Pero ¿saben lo que son esas, como otras que hemos escuchado? Excusas. Excusas. Cada vez que se plantea resolver este tema, se
dice y se habla, como cuando Adrián Peña lo presentó en el Senado, de la inconstitucionalidad. Esta bancada presentó un mecanismo de reforma constitucional para salvar ese obstáculo. Y ahora no, preséntenlo en el ámbito legislativo. Todo excusas que llevan a no concretar lo que la gente pide, transparencia en el ingreso de la función pública. Silva, hola. Bueno, una consulta a propósito de lo que mencionaba que sería... Presentó Antel, socio de tu negocio. Bueno, como estábamos escuchando en la conferencia de prensa, el Frente Amplio resolvió no apoyar este plebiscito impulsado por el sector Ciudadanos del Partido Colorado. Lo resolvió en la mesa política, donde hubo 16 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, pero se requería una mayoría especial. Claro, por eso la no aprobación. Habló Fernando Pereira, el presidente de la fuerza política, que dijo que hay coincidencia con respecto al tema de fondo, más allá de esta decisión, y también manifestó que si esto se presenta durante el próximo periodo de gobierno en formato de proyecto de ley nuevamente en el Parlamento, el Frente Amplio en ese caso lo acompañará. El Frente Amplio mantiene su posición de estar en contra que los ingresos a las comunas, a las intendencias departamentales y a cualquier organismo del Estado no sea por otra vía que no sea la del concurso o la del sorteo. Y nuestros votos van a estar en el Parlamento para cualquier proyecto de ley que vaya en esa dirección. Luego, analizando el plebiscito, el posible plebiscito para octubre, con contenidos que tenían que ver con el ingreso a las intendencias departamentales, pero también a otros organismos del Estado, a la totalidad de los organismos del Estado, hubo una posición de 16 votos afirmativos, 10 negativos y 2 abstenciones. Este tipo de temas en el Frente Amplio requieren una mayoría especial, que es no tener un tercio negativo. Como ustedes darán cuenta, 10 es un tercio negativo, con lo cual no se pudo resolver el tema y entonces no van a estar las firmas del Frente Amplio para su propio documento, ¿no? ni para el documento de Ciudadanos. Hay un objetivo principal para los frente amplistas, que es construir una mayoría que provoque cambios en el Uruguay a un gobierno que ha hecho mucho daño en lo social, en lo laboral, en los salarios de los trabajadores. Entonces, para cambiar, lo que tiene que haber es una unidad muy férrea, muy amplia, y también saber que la cantidad de temas que tiene por delante el Frente Amplio de cara a un futuro gobierno no se ciñe simplemente a los ingresos de los funcionarios del Estado. Este es un tema que está contenido en varios párrafos del programa del Frente Amplio. Esto generó repercusiones hacia adentro y hacia afuera del Frente Amplio. Hacia adentro, por ejemplo, el sector vertiente artiguista dijo que fue un grave error y una incoherencia política que el Frente Amplio justamente no haya apoyado esta propuesta de plebiscito que impulsaba el sector Colorado Ciudadanos. El sector Frente Amplista también dijo que el Partido Nacional, al no apoyar la propuesta de Ciudadanos, incumplió el compromiso programático que asumió con los partidos de la coalición de gobierno. Y ahora otras repercusiones desde las intendencias del interior. Por ejemplo, el intendente de Río Negro, nacionalista Omar Lafluf, dijo que si en el futuro se reflota la posibilidad que impulsó Ciudadanos, debería extenderse a toda la estructura del Estado, no solo a los gobiernos departamentales. Además, aseguró que hace falta conocer más la realidad de los gobiernos departamentales. Ahora quedará para ver la posibilidad de una ley en el próximo Parlamento. Yo creo que no está mal. Lo que quizás sea bueno extenderlo a todo el Estado. ¿Por qué solo las intendencias y no el resto de los organismos del Estado Nacional? Creo que las cosas no son en blanco y negro. Se decía todo por concurso y sorteo. Y a veces hay que conocer un poco más lo que son los gobiernos departamentales, lo que es el trabajo. Por ejemplo, a veces se dice, tal intendencia tiene muchos funcionarios. Y usted sabe que eso depende mucho de qué hace la intendencia. Yo, por ejemplo, yo sé que tengo un promedio mayor que otras intendencias. Ahora, yo contrato muy poca obra en empresas. Yo hago todo el trabajo de la intendencia con personal mío. Pero además, porque genero el empleo que preciso en un departamento que tiene un índice alto y a su vez me sale más económico.
Y ahora es tiempo de columna de análisis político. Llega Alejandra González de la Usina de Percepción Ciudadana para hablar de un plebiscito que aparentemente se va a concretar vinculado a aspectos previsionales. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás, Martín? Sí, en esta oportunidad vamos a hablar del plebiscito de la seguridad social. Recordemos que lo está impulsando el PIT-CNT, que recientemente manifestó que llegarían a las firmas para someterlo a plebiscito. De hecho, este sábado llevan las firmas recabadas a la Corte. Particularmente, para hacer un raconto, un contexto muy cortito, sí. Recordemos que desde agosto del año pasado rige en nuestro país una nueva ley llamada Reforma de la Seguridad Social, y si bien recoge aspectos que ya estaban contenidos en la anterior del 95, hay algunos puntos nuevos de los cuales vamos a hablar ahora que el PIT-CNT intenta someter a plebiscito. Bien. Así que bueno, en primer lugar, para contextualizar justamente esto, lo que hicimos fue preguntarle al panel de la Usina cuál es su nivel de conformidad con la nueva Ley de Seguridad Social, o sea, la que rige para todos los uruguayos desde agosto del año pasado. Bien. En este sentido, aquí podemos observar que hay un 45% de la ciudadanía que manifiesta disconformidad con esta nueva ley. Vemos que hay un 20% que plantea que está poco conforme y un 25% nada conforme. Que es la barrita más alta, ese es un dato. Exacto. O sea que entre ambas barras sumamos un 45% de personas que manifiestan estar disconformes con esta nueva ley de seguridad social que rige. En otro orden de cosas, midiendo la conformidad, vemos justamente que hay un 24%, o sea, 1 de cada 4 que plantean estar conformes. Esto lo vemos entre el 8 muy conforme y el 16 conforme. O sea que ahí sintetizaríamos que hay un saldo negativo, es decir, hay más personas que están disconformes con la actual ley de seguridad social, es este 45%, que las personas que manifiestan estar conformes con esta nueva ley de seguridad social que está vigente actualmente. Antes de pasar a lo siguiente, no son despreciables la cantidad de personas que dicen no conocer los contenidos de la ley, 12%, y el 17%, la columna gris más oscura, que es la gente que no está ni conforme ni poco conforme, o sea, más bien en el medio, sin una postura clara, ¿no? Exacto, es bastante alto ese porcentaje. Habrá que ver si con el devenir de los días esto va cambiando. Lo que sí es importante destacar es que desde la Usina estamos midiendo estos aspectos desde mayo y más o menos se mantienen en los mismos guarismos los niveles de disconformidad, o sea, los saldos negativos sobre la actual ley. La Usina preguntó otras cosas, por ejemplo, puso a consideración del panel 3 ideas. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, si pasamos a la siguiente placa, recordemos que mencionábamos anteriormente que el PIT-CNT impulsa someter a plebiscito algunos aspectos de esta nueva ley. Sí. Y podemos plantear tres aspectos centrales, bien, de esta propuesta a plebiscitar que tiene el PIT-CNT. Uno de ellos es esto de eliminar el sistema de ahorro individual y las AFAPs. En segundo lugar, equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Y en tercer lugar, esto de acceder a la causal jubilatoria con 60 años y 30 años de servicio. De pronto, este último aspecto es el que ha resonado más, claro, en cuanto a la vigencia de la nueva ley. Por eso es que este gráfico lo estructuramos en 3 partes. La primera parte, justamente lo que mide es el nivel de acuerdo de la ciudadanía en eliminar el ahorro individual y las AFAPs del sistema de seguridad social. Ahí observamos que hay un 41% de la ciudadanía que está de acuerdo con eliminar el sistema de ahorro y las AFAPs, o sea que son aspectos que plantea someter a plebiscito del PIT-CNT, ¿no? Y hay un 30% que está en desacuerdo con eliminar del sistema de seguridad social el ahorro individual y las AFAP. Otro aspecto, central para este plebiscito que intenta someter el PIT-CNT es esta propuesta de equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Aquí vemos que es muy superior el nivel de acuerdo de las personas que entienden que es necesario equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Hay un 77% de las personas que así lo entienden, que están de acuerdo con ese aspecto de equiparar jubilación mínima con salario mínimo nacional. Casi 8 de cada 10, es un respaldo fuerte a esa idea en particular. Exacto, es un dato bien relevante. Y por último,
otra de las propuestas centrales a plebiscitar es esta de que la causal jubilatoria común sea con 60 años, no más como la ley actual, y 30 años de servicio. Aquí también vemos que hay un 69% de la ciudadanía que está de acuerdo en que se acceda a la jubilación con 60 años y 30 de servicio. Por último, la pregunta del millón, o por lo menos una pregunta muy importante. ¿Qué pasa con la intención de voto para ese eventual plebiscito? Digo eventual porque todavía la Corte Electoral no confirmó que se vaya a hacer, pero parece un hecho que se va a hacer. Exacto. La última placa que trajimos para compartir tiene que ver con eso. O sea, mide la intencionalidad de las personas sobre votar o no en caso de que efectivamente se lleve a cabo un plebiscito. Entonces, tenemos que el 38% está de acuerdo, o sea, que dice que votaría efectivamente para modificar la Constitución, o sea, acompañaría esta propuesta del PIT-CNT. Hay un 29% que dice que no votaría. De todas maneras, vemos que hay un porcentaje muy significativo de gente que todavía no lo tiene resuelto. Son casi 3/3, no exactamente, pero casi. Exacto, es bien relevante el porcentaje de personas que todavía no lo tiene resuelto. Que es 31%. 31%, no lo tiene decidido aún. Bien. Después, de pronto, como para hacer una síntesis de todo el planteo, vemos que si bien hay conformidad con la mayoría de los puntos que se pondrían a plebiscitar, sobre todo el del salario mínimo nacional y jubilación equiparados, es el que representa más apoyo, y también el tema de sostener los 60 años de edad y 30 de servicio como causal jubilatoria. De todas maneras, si bien esto va a tener que continuar en algunas mediciones y demás, es importante destacar que se necesita el 50% más 1 de los votos para que efectivamente se cumpla con este plebiscito. Así que por ahora los datos no están cercanos a este 50% necesario para llevarlo a cabo. Bien, muchas gracias, Alejandra, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos haciendo MBD Noticias. Sigue Natalia. Sí, les contamos que el diputado Eduardo Luz, que tiempo atrás se alejó de Cabildo Abierto y ahora lidera el Partido Constitucional Ambientalista, le pedirá una reunión al presidente Luis Lacalle Pou para solicitarle que reestructure la central de riesgo del Banco Central. Aspira a que se modifiquen aspectos vinculados a la morosidad y se propone entregarle un informe al mandatario. A mí me preguntaron si yo firmaba, y yo no firmé porque no es materia constitucional, desde el punto de vista de la constitución material que decimos nosotros, poner en la constitución cómo se ingresa a un empleo público. Salvando eso, me parece que fue muy apresurado presentarlo unos poquitos días antes, que no dio lugar a discusión dentro de la interna de los partidos. Entonces los partidos tuvieron que resolver rápidamente, algunos resolvieron acompañar, parte del Partido Colorado, Cabildo Abierto, lo pudo discutir, otros partidos no lo pudieron discutir, y bueno, me parece que también fue yo diría, las circunstancias en las cuales se presentó no fueron las mejores. Ante la propuesta de los plebiscitos que están buscando alcanzar las firmas, Lutz dijo que no apoyará la reforma propuesta por el PIT-CNT de la Seguridad Social. A su vez cuestionó el efecto retroactivo de los dos proyectos de reforma. La elección que sigue a la nacional es la de la departamental. El tema que tienen los dos proyectos, el gran inconveniente para mí grave, es que son retroactivas. Es decir, la del PIT-CNT va hasta la década del 90 y la de Cabildo Abierto va hasta el 2002, arranca en el 2002. Entonces, para mí la Corte Electoral, que yo sé que es muy discutible, no puede autorizar una reforma que vaya hacia atrás, porque todos los ciudadanos uruguayos nos manejamos con un régimen, un sistema que sería bueno o malo, pero era el vigente. Ahora seguimos adelante cambiando de tema. Desde este viernes el Ministerio de Desarrollo Social contará con 590 cupos en refugios de 24 horas destinados a personas que actualmente son usuarias de los centros nocturnos. Uno de los objetivos es reducir el desplazamiento forzado de las personas en situación de calle. Luego de un llamado realizado en el mes de febrero, el MIDE seleccionó 6 organizaciones para llevar adelante hogares 24 horas, 6 para refugios nocturnos y 2 para centros de atención técnico. Según comunicó el Ministerio de Desarrollo Social, el trabajo de equipos técnicos itinerantes dará respuestas habitacionales que ofrezcan estabilidad y que permitan una gestión más autónoma de la vida cotidiana.
El objetivo es tratar de reducir el desplazamiento forzado de las personas en situación de calle durante el día y proporcionar respuestas específicas a las necesidades de los usuarios mediante la incorporación de dispositivos y equipos técnicos de atención en salud mental y uso problemático de drogas. Estos cambios implican la transformación de 360 cupos nocturnos a 360 plazas de hogares de 24 horas, esto es, 30 hogares de 12 personas cada uno. Además, se generará la ampliación de 150 cupos de la oferta de vales de inclusión sociohabitacional, es decir, subsidios para alternativas habitacionales privadas. El MIDES agregará 80 plazas de establecimientos de larga estadía para personas mayores. Seguimos en tema y nos vamos ya mismo al contacto con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Nos hizo el adelanto, ahora el desarrollo. Julieta. Así es, Natalia. Bueno, escuchábamos recién en el tape que estábamos escuchando, que estaban viendo ustedes en realidad, vinculado a este lanzamiento del Ministerio de Desarrollo Social y que tiene que ver justamente con estos centros diurnos, centros de 24 horas que tienen una nueva apertura a cupos, pero para la misma población. Estamos en este momento en Sutiga y aquí los trabajadores, que justamente es el sindicato que nuclea a quienes trabajan en los refugios, tiene varios cuestionamientos asociados a este nuevo programa. Por un lado, lo que tiene que ver con las condiciones laborales, denuncian recortes salariales y también un desconocimiento de lo que se vive diariamente en los refugios y cuál es la población que accede a los refugios y en ese sentido un desconocimiento de lo que se debería hacer como programa de refugios. Estamos aquí con Diego Andrada, integrante vocero de Sutiga. Diego, ¿qué es lo que tiene para decir Sutiga vinculado a este nuevo llamado que se abrió? ¿Qué es lo que sucede con los trabajadores que venían también hace tiempo gestionando los recursos? Bueno, muchas gracias por la nota del espacio. En primer lugar, ante esta reestructura, los trabajadores lo que evaluamos o lo que vemos es que se hizo un llamado a expresión de interés, que se le pidió a ciertas organizaciones que se presentaran para esta reestructura y bueno, quedaron unas cuantas quedaron afuera, como alrededor de 7 casi, que tenían algunas casi 10 años de experiencia con la temática. Y entraron muchas organizaciones que no tienen experiencia alguna, eso el Ministerio lo documentó incluso, y lo que justificando un tema presupuestal en las propuestas. ¿Qué quiere decir un tema presupuestal? Lo que vemos los trabajadores, que estamos yendo a buscar trabajo a estas organizaciones y se nos redujo el salario por la misma tarea o por más. Eso en primer lugar. ¿En cuánto se redujo? Y estamos hablando casi un 20 o un 30% del salario, que no tiene ningún sentido en un momento en que la problemática es, cualquiera lo sabe, está en boca de los políticos, de los vecinos, hay un problema grande con el sistema de refugios y bueno, y se sigue precarizando el trabajo nuestro, que somos los que damos la cara todos los días y estamos con la gente. Eso en primer lugar. Después hay que, en el día de hoy, porque hoy cierran ciertos refugios, se abren otros, están quedando como 300 compañeros, algunos van al seguro de paro, algunos compañeros que ya te digo, tienen 7 años de experiencia trabajando. Y bueno, eso entre otras cosas. También la desprofesionalización. Esta administración, este gobierno ya arrancó con Bartol, con un sistema de colmenas de un equipo técnico cada 3 refugios, cuando antes había un equipo técnico cada un refugio. Eso, con todo esto que dicen las autoridades del proceso, de que las personas puedan salir adelante, la autonomía, no se puede hacer. O sea, los refugios se convierten en aguantaderos. Esto que criticaban de solo dar la comida y el techo, bueno, son parte responsables de este modelo ellos. Y en esta reestructura van más allá de eso y sacan la atención directa de estos compañeros psicólogos y asistentes sociales de adentro de los refugios. Lo burocratizan cuando no se entiende, porque con todas las problemáticas de salud mental que hay, todos los temas de consumo, toda la problemática, estos movimientos como que van en contra del espíritu de lo que ellos proponen. Ellos están hablando de que estos centros de 24 horas van a ayudar a las personas a salir adelante. ¿Cómo entienden ustedes que va a ser la atención a estos centros? También teniendo en cuenta cuáles son los cupos disponibles y cuál es la población que está realmente en situación de calle. A nivel de cupos, el último censo que es del Ministerio, cualquiera lo puede ir a buscar, da 2.800 personas en calle. En una noche la foto en Montevideo solo. Estamos hablando de que puede haber casi, si querés, 4.000 personas en situación de calle. Esta reestructura no cubre la cantidad de cupos, no lo va a cubrir. En invierno a veces lo cubre porque abren los cuarteles o usan otras metodologías, pero después en el resto de las estaciones del año la gente va a buscar un cupo y se queda en la calle.
Y nosotros no estamos en contra de las 24 horas, al contrario, nos parece que está bien, que no está bueno que una persona salga a las 9 de la mañana y entre a las 6 de la tarde y tenga que estar todo el día no se sabe haciendo qué, y en invierno menos. Pero los 24 horas está bueno ver qué tipo de 24 horas, porque lo que va a pasar es que se quita la figura del educador para reducir el salario, se pone un facilitador, va a haber menos horas de enfermería, no va a haber un equipo técnico, entonces las personas ahí no van a hacer ningún proceso de nada, van a estar ahí. El que puede un poco quizás salir adelante no va a tener el trabajador que pueda hacer eso, ¿no? O sea, esa idea de que se pueda hacer un proceso se termina. Y eso es lo que también redunda después en la calle, porque si los refugios no están buenos y no se soluciona lo que pasa ahí adentro, no son armónicos, la gente no la pasa bien ahí o no tiene un sentido de lo que hace ahí, elige la calle. Y es lo que está pasando. Se hablaba de que son centros que van a atender a personas con patología dual, es decir, problemas de salud mental y también problemas de consumo de sustancias. ¿Están preparados quienes hoy en día van a operar los refugios 24 horas para atender estas problemáticas? Hay compañeros que sí y hay compañeros que no. De hecho, se están bajando los requerimientos en cuanto a bachillerato para que uno pueda trabajar ahí. O sea, no alcanza con ponerle el nombre que va a ser un refugio que va dual. Vos tenés que tener un equipo preparado. Y la verdad es que no sucede. Algunos somos los mismos que vamos a trabajar en esos lugares. No alcanza con solo cambiar el nombre. Hay que después, no sé, investigar o a ver cómo funciona ese tipo de cosas. Pero lo más importante es que con la cantidad de cupos y de centros que hay, tampoco se va a abarcar a toda la población. Entonces es una especie de sálvese quien pueda también, ¿no? Para la gente en calle. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, ya vemos que son bastantes las diferencias que tienen las personas que están diariamente o que estaban diariamente trabajando en estos refugios con el planteamiento que se hace por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Y esto es un programa que arranca el viernes, van a ser los meses más duros, ya vienen siendo días muy duros, así que veremos qué es lo que sucede realmente con esta problemática que es dramática y que vemos todos los días en las calles de nuestra ciudad. Muchas gracias, Julieta y equipo. Les contamos que sobre estos planteos que hace el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras que están allí en los refugios y además sobre el funcionamiento de estos refugios de 24 horas tendremos la palabra del Ministerio de Desarrollo Social en los próximos días. La buscamos hoy, no fue posible. Ahí está. Ahora cambiamos de tema. Cambiamos de tema porque el Ministerio del Interior presentó una guía práctica de actuación dirigida al personal policial para el abordaje de delitos vinculados a la violencia sexual que involucren a niños, niñas y adolescentes. Habló el subsecretario de ese ministerio, Pablo Abdala, y dijo que se va a capacitar a todo el personal policial que cumple funciones ejecutivas. Si nos vamos a las causas sociales profundas que hay detrás, ya no del delito, sino de la violencia que impera en la sociedad, no tendremos éxito en el mediano y en el largo plazo. Y eso implica en muy buena medida proteger a las víctimas. Y proteger a las víctimas es tratarlas bien. Es que a los niños cuando son víctimas se los trate con la debida dignidad, se respete su derecho a la identidad, a la imagen, todo lo que ustedes apreciaron aquí, que se los preserve de cualquier contacto con su presunto agresor en un caso de abuso sexual o de cualquier tipo de violencia, que al mismo tiempo se lo mantenga lo mínimo necesario e indispensable en una seccional policial, que se dé cuenta la justicia de familia lo antes posible para poder protegerlo. Nosotros queremos y vamos a trabajar en eso a partir de esta guía, porque esto empieza ahora un proceso de capacitación y de formación de los funcionarios policiales para que los policías no actúen, como yo decía recién, solo aplicando la ley de ordenamiento policial. Esta guía es de aplicación universal en cuanto a que, por supuesto, va a llegar a todas las seccionales y a toda la estructura del Ministerio del Interior a lo largo y ancho del país. Otro asunto. Recientemente hubo un foro sobre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, organizado justamente por ese programa público, con participación de representantes de partidos políticos, y se manejaron diversas ideas desde el sistema político. Por ejemplo, hacer controles de calidad en materia de cuidados y pasar a un modelo que ponga a las familias en el centro de la atención. Además, hubo acuerdo en la necesidad de fortalecer el financiamiento de este sistema. El mensaje es que hay que seguir construyendo, hay que seguir marcando las políticas que sean necesarias para generar un sistema de cuidados eficiente, pero sí que hay que empezar a considerar alternativas de financiamiento, hay que empezar a considerarlas de forma seria, de forma estudiada. A nuestro juicio tiene que ser reenfocada de un modelo centrado en los prestadores
de un modelo, como suele pasar en muchas políticas públicas uruguayas, centradas en la oferta, en los que brindan los servicios, a un modelo centrado en las familias, las personas, los beneficiarios. Si nosotros queremos vivir en un país donde no haya pobreza infantil, si nosotros queremos vivir en un país donde no haya pobreza de las mujeres, si nosotros queremos vivir en el país en el que queremos vivir, tenemos que poner plata en el sistema de cuidado. No hay otra receta, no tiene otra receta eso. Y lo segundo, que sí me parece muy importante, es el fortalecimiento y la complejización de la institucionalidad. En materia de cobertura, claramente una extensión de la cobertura hacia la universalidad en materia de infancia y personas en situación de discapacidad. Cuando hablamos de tender hacia la universalidad es porque sabemos que es bien difícil y hoy hay un problema muy importante que no es de oferta. Hay un problema de demanda de cuidados en dos aspectos. Uno, que es el clave, que es en los CAIF. Los quintiles 1 y 2 de nivel socioeconómico, en general, o no llevan a sus niños al CAIF, o si lo llevan, no mantienen la cobertura. Atención con esta información que fue parte de nuestro tema de portada. Amnistía Internacional advierte que Uruguay pierde terreno en materia de derechos humanos. El informe destaca diferentes problemas, pero por enumerar algunos, ¿no?, que son muy importantes. Por un lado, se habla de situaciones críticas en el sistema carcelario, también se menciona la violencia hacia las mujeres que está en toda la sociedad y la falta de avances, así dice el documento, en la investigación sobre el paradero de las personas que permanecen desaparecidas producto de los crímenes de la última etapa del terrorismo de Estado. El informe plantea que durante 2023 el gobierno no adoptó medidas eficaces para abordar los delitos violentos. El estudio global sobre homicidios de 2023, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ubica a Uruguay como el segundo país con mayor tasa de homicidios motivados por el crimen organizado. Asimismo, durante 2023 aumentó el número de mujeres víctimas de homicidios por el crimen organizado, cobrándose la vida de 18 mujeres. A su vez, en 2023 hubo 23 muertes de mujeres por femicidios. El informe también señala que persisten las deficientes condiciones carcelarias denunciadas en 2022 sin que se vislumbre avance. El Instituto Nacional de Rehabilitación indicó que cada 200 personas, una está privada de su libertad. Uruguay es el país con más personas privadas de libertad per cápita en América del Sur y el 10º en el mundo. También se señala que, según datos proporcionados por la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, en 2023 hubo 53 personas que murieron en cárceles. Además, el informe establece que no se han producido avances sustantivos en las investigaciones sobre personas desaparecidas durante la dictadura militar, manteniendo una impunidad estructural en cuanto al derecho a la verdad, justicia y reparación de familiares de víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, se identifican algunos esfuerzos, ya que la justicia aplicó 18 condenas a miembros activos o retirados del ejército y la policía por torturas, secuestros y asesinatos bajo el régimen cívico-militar en las décadas de 1970 y 1980. Se destaca a su vez que se encontraron restos humanos en el batallón 14 a la espera de ser identificados. Del informe de Amnistía Internacional, que también alerta acerca de la gran cantidad de mujeres que en los últimos tiempos han pasado a ser privadas de libertad producto de la aplicación de los delitos que persiguen el microtráfico de drogas. En el documento se señala que esta situación refuerza el hacinamiento en las cárceles e impacta en la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos. Un récord también de las mujeres, de la cantidad de mujeres privadas de libertad, bueno, con un impacto que tuvo algunas modificaciones a propósito de la ley de urgente consideración, que fueron advertidas oportunamente y que de alguna manera ahora tenemos datos cada vez más elocuentes que muestran que esto ha sido un problema, porque además tiene otros efectos, ¿no? También tenemos récord en la cantidad de niños y niñas menores de 4 años que están privados de libertad junto con sus madres, son 64. A datos de diciembre de 2023. Y bueno, también este informe llega en un año muy particular, es un año de elecciones. Este informe tiene la vocación de ser un instrumento para el análisis, para el diagnóstico y por supuesto para la toma de decisiones.
Vinculado a una mujer de 48 años privada de libertad en la Unidad 5 murió en la madrugada en circunstancias que aún no se han determinado. El caso está a cargo de la fiscal de flagrancia, Graciela Peraza. MBD Noticias se contactó con algunas mujeres privadas de libertad que tienen información o presenciaron lo que pasó, que dicen que la persona de la que hablamos sufrió convulsiones, que hubo demoras en la asistencia y también dijeron en un sentido más amplio que hay malas condiciones justamente en ese centro carcelario. Bien, ahora cambiamos de tema. En la previa a la información internacional, el presidente Luis Lacalle Pou participó este miércoles de una cena organizada por la Fundación Libertad en Buenos Aires y habló ante un auditorio compuesto por figuras como el presidente argentino Javier Milei, el exmandatario del país vecino Mauricio Macri y el expresidente del gobierno español José María Aznar. En su discurso, Lacalle Pou reconoció algunas decisiones de Milei que han sido beneficiosas para el Uruguay y las agradeció. Por ejemplo, la autorización para profundizar el dragado en el canal de acceso al puerto de Montevideo. También defendió el rol de los partidos políticos y además en ese auditorio el rol del Estado, sobre todo para atender a la población más vulnerable. Un Estado fuerte significa instituciones fuertes. Para que las instituciones sean fuertes, tiene que haber una clara separación de poderes, que separación no es divorcio, pero separación al fin. Tiene que haber una democracia fuerte. Y en Uruguay la democracia fuerte, ¿saben a quién se la debemos? Esto no es muy popular, lo que voy a decir. A los partidos políticos. Sin partidos políticos fuertes es más riesgosa la democracia. En mi caso, o en el de otros presidentes que han pasado, el partido te limita, te contiene, te obliga. El andarivel será más o menos ancho, pero la Carta de Valores y Principios, los programas, las instituciones partidarias ayudan, condicionan, no determinan la actitud, en este caso de un gobernante. Al mismo los partidos políticos dialogan entre sí. Yo lo he dicho más de una vez, perdón si ya lo escucharon, soy reiterativo. En Uruguay nos peleamos, discutimos, contraponemos, a veces con la plancha en el pecho, pero la sangre no llega al río. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Empezamos por Haití, donde el Consejo Presidencial de Transición hoy entró en funciones y también hoy se concretó la renuncia de Ariel Henry al cargo de primer ministro. En adelante el Consejo se encargará de diseñar una salida a la crisis del país y de organizar elecciones para que a más tardar en febrero de 2026 haya un nuevo gobierno. El Consejo Presidencial de Transición está integrado por 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores sin derecho y a la brevedad deberá designar a una persona para el cargo de primer ministro o ministra y además formar un nuevo gobierno políticamente inclusivo. Henry dejó el cargo de primer ministro este jueves a través de una carta firmada en Los Ángeles, un mes y medio después de anunciar que se iría. En aquel momento ya estaba en el exterior debido a que las pandillas criminales que en los últimos años acumularon crecientes niveles de poder en Haití le impidieron retornar de un viaje a Kenia. En ese contexto, el líder pandillero haitiano Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, llegó a afirmar que si el ex primer ministro no renunciaba, habría una guerra civil y un genocidio. Desde febrero en Haití se encadenan fugas masivas de las cárceles y ataques de grupos criminales a infraestructuras y dependencias públicas. Por estas horas actúa como primer ministro interino Michel Patrick Boisbeh, quien se venía desempeñando como ministro de Economía desde hace más de 4 años. En Haití no se celebran elecciones desde 2016 y el cargo de presidente o presidenta está vacante desde 2021, cuando fue asesinado el exmandatario Jovenel Moïse. Desde entonces, el país más pobre de las Américas profundizó un proceso de desgobierno y de creciente aumento de la violencia. Nos vamos a España. La Fiscalía de Madrid pidió el archivo de la denuncia contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la que se acusa de tráfico de influencias y corrupción en negocios. Pese a esta decisión de la Fiscalía, el presidente del gobierno, Sánchez, mantiene su decisión de esperar hasta el lunes para definir ese día si continúa en el cargo o si renuncia.
La Fiscalía Provincial de Madrid recurrió a través de una apelación directa el auto de apertura de diligencias del juez Juan Carlos Peinado por la denuncia contra Begoña Gómez, presentada por el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, una organización que se autodefine como sindicato y hace énfasis en combatir la corrupción y el separatismo, y a la que suele asociarse con las posturas ultraderechistas de su líder, el expolítico Miguel Bernard. Fuentes conocedoras del caso, citadas por el diario Español Público, aseguraron que el argumento de la Fiscalía para pedir el archivo es que no hay indicios de delito en la denuncia que justifiquen un procedimiento penal. Hasta el momento, el juez Peinado decidió admitir el trámite de la denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios durante su gestión al frente de la institución académica europea Africa Center, en la órbita de la Universidad Instituto de Empresa. Se le acusa de incidir para que empresas y al menos un empresario accedieran a rescates financieros, fondos públicos y concesiones. Este jueves, la organización Manos Limpias, a través de un comunicado, admitió que la denuncia pudo incluir noticias falsas. Será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no, explicó el secretario general, Bernard. En la carta que escribió esta semana para anunciar que el lunes próximo definirá si sí o no en el gobierno, Sánchez dijo que todo esto es parte de una estrategia de acoso y derribo que ha motivado la sobreactuación, a su criterio, de los líderes del conservador Partido Popular, principal de la oposición, y del ultraderechista Vox. Segundo bloque de MB de Noticias. Empezamos por la agenda de la salud, porque un decreto del Ministerio de Salud Pública justamente incorporó al Programa Integral de Atención en Salud, el PIAS, el dispositivo de monitoreo continuo de glucosa para pacientes de hasta 21 años inclusive. Esto significa que cada paciente con el beneficio acceda al sensor de monitoreo a través de un ticket de 440 pesos en su prestador de salud. A partir de ahora, de la firma de este decreto presidencial, los prestadores de salud van a poder otorgar con un ticket diferencial de hasta 440 pesos en las mutualistas y en los prestadores el sistema de monitoreo continuo para las personas con diabetes, que tan necesario es para el tratamiento hoy en día de la diabetes. Este es un primer paso muy importante, que es la inclusión de una población más pediátrica y adolescente para que pueda contar con esta tecnología. Las características que tiene es que, a diferencia de una glucemia capilar que tiene que realizar diariamente el paciente, cuenta con un dispositivo, un sensor que continuamente le está diciendo la glucemia que tiene para poder manejar mejor su diabetes. La vida útil de cada sensor es más o menos 14 días de los EGM, de los monitoreos continuos, y tiene un costo aproximado de 2.800 pesos, 3.000 pesos por mes. Perdón, cada sensor 3.000 pesos y por mes serían unos 5.000, 6.000 pesos, que claro, es inaccesible para la mayoría de la población con diabetes tener este gasto fijo. Por lo tanto, que se incorporen a los prestadores de salud con un ticket diferencial es un importante avance en lo que es el tratamiento de la diabetes. Otro asunto. El Instituto Nacional de Estadística prevé un aumento de la población en el sur del país, especialmente en los departamentos de Maldonado y Canelones, y al mismo tiempo una baja población en otros departamentos. Entre junio y julio habrá más datos, ¿no?, con acceso público vinculados al último censo y datos vinculados sobre todo a departamentos y localidades inclusive. El objetivo es que en algo más de 2 meses podamos presentar la información. De hecho, hoy estuvimos en el Congreso de Intendentes y es un reclamo importante de los intendentes conocer la población a nivel de departamentos y también a nivel de localidades. Así que el objetivo es hacia fines de junio, julio o comienzos de julio poder presentar resultados donde vamos a dar la población por departamentos y la población por localidades, además de un montón de otros datos. Así que yo creo que eso va a ser bien interesante. Además, hay heterogeneidad fuerte en el territorio, ya lo comentamos. Los departamentos más del sur son departamentos que van a crecer más, en particular Maldonado y Canelones. Y, por supuesto, con una población relativamente estancada, eso implica que algunos departamentos van a perder población. Bueno, todo esto es parte de lo que estamos trabajando en este momento y en breve lo vamos a estar presentando.
De repasar ya antes de irnos el pronóstico del tiempo, que viene con agua, como se preveía. Viene con agua, al menos para mañana. Sí. El anuncio es ese, mañana viernes, probabilidad de lluvias y tormentas aquí en la zona metropolitana. 14 grados la mínima, 20 la máxima. Empieza a mejorar rumbo al sábado, pero atención porque se va a hacer desear eso. Habrá cielo cubierto por la mañana del sábado, 27 de abril, según dice Inumet, y va a estar mejor ya por la tarde, luego del mediodía. Mínima 14 grados para ese día, máxima 19 en Montevideo y el área metropolitana. Les podemos adelantar que por ahora el domingo aparece con sol. Claro, es el Vamos a consuelo ver. que tenemos. Vamos a ver. Bueno, les invitamos a quedarse porque ya viene el lado B. Hay pronóstico del lado B aquí en los estudios de TV Ciudad. Quedarse en TV Ciudad mañana tempranito, 8 de la mañana, primer turno informativo. A las 13 el segundo y a las 18:55 reapareceremos con Natalia. Hasta entonces. Que pasen bien.